Bueno, el proyecto LIFE de GreenLink busca la restauración de zonas degradadas con riesgo de desertificación en la cuenca mediterránea y a la adaptación de estas especies al cambio climático. El proyecto surge, es un LIFE, por lo tanto son distintos partners en distintos países. Tenemos un partner principal que es el fabricante del Cocoon y él lo que buscaba era aplicar el Cocoon en zonas con climas áridos, semiáridos y subhúmedos, es decir, zonas en riesgo de desertificación para evaluar la eficiencia del Cocoon y comparar diferentes zonas con diferentes tipos de degradación. Bueno, la tecnología Cocoon, este que tenemos acá es el Cocoon y simplemente se trata de una tecnología que se ha utilizado desde hace mucho tiempo que se llaman las water boxes. Lo que buscan estos dispositivos, digamos, es suministrarle a la planta el agua y en algunos casos los nutrientes que necesita durante los primeros meses de plantación para asegurar la supervivencia de las plantas que se han sembrado. Por lo tanto, mejorar la supervivencia de las reforestaciones que se hacen. Entonces, se trata simplemente de una especie de donut. Está fabricado en material biodegradable porque ese era uno de los objetivos, que el Cocoon se pudiera biodegradar. Entonces es una especie de donut en el que, primero hay que hacer un agujero en el suelo donde se va a instalar el Cocoon. Se pone el Cocoon, luego esta parte de aquí va con agua, caben hasta 25 litros, que son los que van a asegurar que la planta tenga el agua que necesita, al menos durante los primeros semanas, meses de su plantación. Bueno, los resultados obtenidos fueron bastante dispares en función de las zonas en las que se plantaron. En nuestro caso, por ejemplo, aquí en Valencia había dos zonas de plantación, una en Tous y otra en Gijona. La primera plantación la realizamos en Tous y digamos que cometimos todos los errores que se podían cometer, y la primera plantación no fue tan bien como la segunda, que fue la de Gijona, y se nota bastante en los resultados. El proyecto era bastante ambicioso en un comienzo y se buscaba revertir la tasa de supervivencia de las plantaciones forestales en general. En el arco mediterráneo la tasa de muerte después de una reforestación está en torno al 70-80%. El proyecto lo que buscaba era revertir esta situación y que ese 70-80% fuera la de supervivencia, no la de mortalidad. ¿Vale? Esto se logró, por ejemplo, en el caso de Gijona. Tuvimos una supervivencia del 75%. Eso fueron resultados bastante prometedores. Estamos muy contentos con estos resultados. Bueno, la tecnología Cocoon aportó mejores resultados en las zonas más áridas. Zonas áridas y semiáridas se produjeron los mejores resultados comparativamente con áreas subhúmedas. En este caso, las olas, digamos, teníamos 5 zonas de plantación, una en Grecia. En esta se buscaba la reforestación y la mejora paisajística de una antigua mina abandonada. En Italia, en Calabria, aquí lo que se buscaba era reforestar una zona, una antigua cantera, y luego los propietarios querían reforestarla y disminuir la erosión porque era una zona con bastante pendiente. Luego teníamos el Bruc en Cataluña, una zona que antiguamente se quemó y querían ver si el Cocoon mejoraba o no la biodiversidad de la zona. Luego aquí en Valencia teníamos Tous, que es una zona que también se quemó, pero que además tenía un limitante adicional, que era la escasa profundidad del suelo y la alta pedregosidad, que fue lo que también dificultó bastante la reforestación. Entonces, digamos, un primer consejo es, se necesitan zonas que tengan al menos 30 centímetros de suelo en el que se pueda desarrollar la planta y que no sean excesivamente pedregosas, una pedregosidad de hacer posible menor del 50%. Ya que en Gijona, por ejemplo, lo que estábamos trabajando eran suelos muy malos, eran unas margas de unas terrazas abandonadas,
Sin embargo, no había apenas pedregosidad. Allí los cocoons se instalaron perfectamente sin ningún problema y creemos que gracias a esto se obtuvieron tan buenos resultados. En general, digamos que la principal conclusión en cuanto a sitios es que el cocoon funciona mejor en zonas con menor precipitación que en zonas con algo de precipitación. Yo creo que sí es un sistema adecuado para el área mediterránea. De hecho, como te digo, los resultados que se obtuvieron, los mejores resultados se obtuvieron en zonas con menores índices de precipitación, que es, digamos, una tendencia generalizada que observamos en el arco mediterráneo, asociada también al cambio climático, un aumento de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones. También, digamos, que este era uno de los objetivos del proyecto, mirar si en zonas que tienden a ser más áridas, el cocoon podría de alguna manera favorecer la presencia de plantas y de una mayor biodiversidad y en general mejorar la calidad del suelo, etc. Todo el mundo quiere reforestar inmediatamente después de un incendio, porque el daño y el impacto visual, digamos que es lo más problemático para los vecinos de la zona que se ha quemado. De hecho, nosotros también trabajamos con incendios forestales y en general cuando vamos a las zonas que se han quemado, lo primero que te pregunta la gente es, al ver llegar un coche oficial, bueno, vienen a reforestar, ¿cuándo se va a reforestar? No es tan fácil la reforestación porque tras un incendio, bueno, digamos que las medidas clásicas de post-incendio son tres. Hay una las primeras medidas de estabilización, que son las que se llevan a cabo en los primeros meses post-incendio, que lo que buscan es disminuir la erosión del suelo y tratar de estabilizar el suelo lo máximo posible. Para esto se usan pues las fajinas y tal. Luego eso se hace en los primeros meses. Luego, al cabo de un año o un par de años, ya estamos hablando de rehabilitación, en lo que, bueno, se buscan arreglar pues, los diques que se hayan podido tener desperfectos o algo así. Y ya a más largo plazo estamos hablando de la restauración. En ese caso, y en base a los estudios que se hayan llevado a cabo durante este tiempo, el cocoon puede funcionar mejor o no. Porque una de las principales cosas que se trata después de un incendio es de disminuir la erosión, ya que quizás es, sobre todo aquí en el arco mediterráneo, en el que los incendios suelen ocurrir en verano, en los meses de julio, agosto. Luego vienen las lluvias torrenciales. Casi siempre las danas o antiguas gotas frías son lluvias muy torrenciales que encuentran el suelo desprovisto de vegetación y sin ningún tipo de protección. Por lo tanto, al caer lluvias muy intensas, el suelo se eroda y, bueno, se va fuera de la zona en la que inicialmente estaba. Entonces, en ese sentido, el cocoon, por ejemplo, puede ser muy beneficioso de cara a un medio y largo plazo. Bueno, la reforestación, de hecho, el nuevo Green Deal de la Unión Europea y la estrategia forestal de cara al 2030 plantea sembrar alrededor de unos 6 billones de árboles en Europa. Eso es una cantidad increíble. Yo me imagino que ellos habrán tenido en cuenta las diferentes casuísticas y tal. En el caso del arco mediterráneo, la reforestación, yo creo que dentro de las grandes ventajas que tiene, bueno, dependiendo de con qué se reforeste, puede traer un valor añadido a la zona en la que se reforeste. Si se plantan, por ejemplo, nosotros utilizamos olivos, madroños, que no solamente mejoraban la calidad paisajística de la zona, sino que a la larga tendría un beneficio económico para los propietarios de las tierras en que se sembró. La reforestación, entre otras cosas, pues bueno, ayuda a mantener el stock de carbono en el suelo. Está demostrado que en los primeros centímetros del suelo se almacena alrededor de 3 veces más carbono que en la atmósfera, por ejemplo. Entonces, reforestar ayuda a mantener el suelo en su sitio, disminuyendo la erosión, capturando CO2 de la atmósfera también, disminuyendo pues eso, el despoblamiento rural. Además, favorece la biodiversidad. Eso es una cosa que notamos inmediatamente en las zonas. Al cabo de 1 año o 2 años ya teníamos nidos de avispas dentro del protector, ranas viviendo adentro, venían ya más pajaritos, digamos que el ambiente
en general mejoraba significativamente. Bueno, en cuanto a el cambio climático y la captura de CO2, en este caso, el proyecto LIFE de GreenLink plantó alrededor de unas 22.000 plantas, arbolitos, y bueno, haciendo unos cálculos aproximados de lo que podríamos llegar a almacenar, se hablaba de unas 30 toneladas de carbono por año, que equivalen a unas 140 toneladas de CO2 capturado. Por lo tanto, digamos que solamente en el contexto de los resultados de nuestro proyecto se observa que, bueno, este tipo de actuaciones pueden ser beneficiosas para la ayuda contra los efectos del cambio climático. En el proyecto de GreenLink, digamos que cada socio tenía una tarea específica. Nosotros en el CIDE trabajamos con suelos. Digamos que nuestra participación se enfocaba principalmente a la posible mejora de la calidad de los suelos gracias a la reforestación con el cocoon. En general, 3 años es un periodo de tiempo muy corto para observar diferencias significativas entre las condiciones iniciales y las finales. Pero digamos que nuestra aportación como centro de investigación fue llevar a cabo todo el seguimiento de nuestros 2 sitios de plantación, además de un asesoramiento y un acompañamiento tanto en la toma de muestras de suelos como en los análisis y la interpretación final de los resultados. Por ejemplo, por decir de algo, se observaron tendencias ascendentes tanto en los contenidos de carbono como de nitrógeno, así como en la actividad de la beta-glucosidasa. Eso quiere decir que en el largo plazo esperamos que las plantaciones hechas con el cocoon mejoren la calidad del suelo y no solamente permitan la implantación de los árboles que nosotros hemos plantado, sino de otros árboles que puedan establecerse, árboles, arbustos y otras especies vegetales puedan establecerse en las distintas zonas de plantación. Bueno, la Unión Europea, a través de proyectos como el GreenLink, que es un LIFE, busca, digamos, aplicar el conocimiento. No solamente se trata de generar conocimiento base, sino también tomar ese conocimiento y aplicarlo a problemas concretos. En este caso, el problema era, pues, ayudar a restaurar áreas degradadas en el arco mediterráneo. Entonces, digamos que la participación de la Unión Europea ha facilitado que 7 socios de 3 países distintos pudieran trabajar conjuntamente. La Unión Europea proporcionó los recursos no solamente para los cocoons, sino también para el agua, para los plantones, etc. En los últimos años se ha notado también una mayor preocupación en la Unión Europea por el suelo. Entonces, las últimas directivas que se están trabajando van relacionadas hacia la protección del suelo y hacia un futuro en el que el suelo sea considerado como una parte importante del ecosistema, como lo es.